Lisette Alejandra. Presente. Janet Avelar. Francisco Vadillo. Presente. Miriam Rebeca. Presente. Andrea Guadalupe. Alexia Castañeda. Presente. Ok, Claudia Alejandra. Maestra, presente. Soy Presente. Andrea Guadalupe. Es que no prendía mi micrófono, perdón. Sí, ¿quién eres? Perdón, no escuché. Andrea Guadalupe. Capristo. Muy bien. Sí, muy Sí, es que bien. no prendí el micrófono, perdone. Sí, está bien. Claudia Alejandra. Presente. Isabel Cepeda. Presente. Florencia Chávez. Oliver Alejandro. Presente. Villegas Mauricio. Mauricio Colorado, perdón. Lorena Paola Delgadillo. Ya, ok, ya vi, Lorena. Maestra, Sí. Me quedé. Luis Fernando Dimas. Presente. Ok, Maximiliano Durán. Dafne Guadalupe. presente. Karen Yasmín. Presente. Joaquín Sebastián García. Presente. Carlos Alejandro García. Presente. Jacqueline Alejandra García. Presente. Vanessa Gómez. Presente. Andrea González. Presente. Rafael González. Presente. Angie González. Presente. Carla Janet Guerrero. Daniela Guadalupe Gutiérrez. Presente. Nancy Estefanía Gutiérrez. Presente. Carolina Guzmán. Presente. Ok, Joana Sofía Hernández. Presente. Fernando Hernández. Presente. Michelle Jiménez. Presente. Paola López. Presente. Cristina Saray Macías. Presente. Albany Michelle Marentes. Presente. Kenia Yadira Amarillo. Presente. Jorge Luis Muñoz. Angélica Muñoz. Presente. Valeria Navarro. Sí, sí es Presente. Ujú. Carlos Octavio Ortiz. Presente. Diana Saraí Ortiz. Presente. Citlali Saraí Ruelas. Presente. César Sandoval. Presente. Sebastián Solís. Enia Tafoya. Presente. Sara María Treviño. Presente. Ivonne Velasco. Alberto Verdín Presente. y Roberto Zapata. Presente. Muy bien, gracias. presente, maestra. ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Ivonne. Sí, sí te escucho. Si quieren escribirlo por el chat si alguien faltó, por favor. Y Lorena y Janet ya las apunté. Ok. Bueno, como les decía el día de ayer, vamos a comenzar pues ya nuestras clases oficialmente. Vamos a iniciar con el primer tema que viene en su programa que corresponde a lesión y muerte celular. Todos estos primeros temas que vamos a estar hablando son
patología general, patología que aplica a cualquier órgano, a cualquier sistema en el que ustedes puedan pensar. Y ya cuando terminemos estos primeros temas, pues vamos a estar viendo patologías ya más específicas, más concisas y pues por supuesto lo más común con lo que se van a encontrar ustedes cotidianamente. Entonces, bueno, aquí primero les pongo una definición de lo que es la patología. En general, es el estudio de las causas estructurales y funcionales de las enfermedades humanas, lo que les decía de todas las enfermedades. Ok. ¿Qué estudia la patología? Pues básicamente estas 4 cosas. La causa de la enfermedad, es decir, su etiología, el mecanismo o los mecanismos del desarrollo de la enfermedad, y a esto se refiere la patogenia. Las alteraciones estructurales inducidas en las células y los tejidos por la enfermedad. Los cambios morfológicos que nosotros encontramos en cualquier patología. Ya se van a ir dando cuenta poco a poco que se estudia de 2 tipos, los cambios que se ven macroscópicamente y los que se ven microscópicos. Los macroscópicos es cuando nosotros tenemos un órgano, así por decir el hígado, y macroscópicamente vemos todo el órgano y vemos qué podría ser la lesión que lo afecta. Y cuando hablamos de cambios microscópicos, entonces ahí estamos hablando específicamente de las alteraciones a nivel celular. Las consecuencias funcionales de estos cambios morfológicos, tanto macroscópicos como microscópicos, es decir, cómo se manifiestan clínicamente. Si un órgano tiene, por decir algo, hipoxia, ¿cuál es la manifestación clínica que va a tener en ese individuo ese tipo de manifestación? Entonces, la patología va a estudiar así de manera global estos 4 puntos, desde qué es lo que causó la lesión hasta cuál es la manifestación clínica. Bueno, en nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de la lesión celular, tienen que saber que las células, pues por supuesto que participan activamente en su entorno. Se ajustan de modo constante su estructura y su función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés celular. Esto a lo que se refiere es que las células es necesario que mantengan una homeostasis o que mantengan un equilibrio, pero que también tengan la capacidad de adaptarse cuando se presente algún estímulo lesivo o algún estrés que se lleve a nivel extracelular. Y esto viene así esquematizado en esta tablita que les muestro aquí. Si se fijan, en la parte superior nos está hablando de una célula que se encuentra normal, es decir, una célula que está en homeostasis, una célula que está en equilibrio. A la derecha dice un estímulo lesivo. Hay cualquier estímulo lesivo que ahorita vamos a comentar cuáles pueden ser y la célula se lesiona. Aquí lo importante es saber si la célula puede adaptarse o no. Okay. Si la célula puede adaptarse o no. Cuando la célula no se puede adaptar, entonces va a empezar a dañarse. Va a empezar a dañarse y va a llevar a un punto donde la célula se daña de manera irreversible y llega a la muerte. Entonces, todos estos, recuerden esta tablita porque la vamos a estar repitiendo en varias ocasiones. Vamos a mencionar primero cuáles son las causas de lesión celular. Aquí les pongo al principio la más significativa, que corresponde a la privación de oxígeno. Aquí les pongo entre paréntesis 2 términos, uno que es hipoxia y uno que es isquemia. La hipoxia básicamente hace referencia a cuando disminuye por cualquier causa el flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno a nivel de vascular. Y cuando hablamos de isquemia es cuando nos referimos a también a una disminución en el aporte de oxígeno ya directamente en los tejidos, pero no necesariamente que sea vascular, puede ser por otras causas. Ok, ¿qué otras cosas nos pueden lesionar a nuestra célula? Las sustancias químicas, cualquier sustancia química que puedan ustedes considerar, pero que se maneje en exceso puede causarnos lesiones a nivel celular. Los agentes infecciosos,
Esto, ustedes ya lo saben, agentes virales, bacterianos, hongos, cualquier agente infeccioso también puede causar un daño celular. Y lo que les comentaba, aquí va a depender de cómo se encuentra la célula y cómo es que se dé la respuesta para que la célula se adapte o se lesione. Reacciones inmunológicas. Esto también, todos estos puntos vamos a ir hablando más ampliamente conforme vayamos avanzando nuestro semestre, pero en las reacciones inmunológicas hay ciertas enfermedades, como es el caso de la artritis reumatoide, donde tenemos que las células se van a lesionar, pero esto por compuestos o por componentes del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces aquí va a causar lesiones secundarias a reacciones de tipo inmunológicas. Factores genéticos también es una de las causas de lesión celular. Ciertos desequilibrios nutricionales, como en el caso de, ya sea tanto en los excesos como en la poca ingesta. Cuando hablamos de desnutrición, puede llevar a un cambio nutricional importante que cause daños en los tejidos o defectos a nivel de ciertos microcomponentes, como por ejemplo las vitaminas C, vitamina K, que pueden llevar a lesión celular. Agentes físicos, esto es cierto para ciertos tipos de traumatismos, y también el envejecimiento o la senescencia celular. Bueno, esta tablita se las pongo para que dijimos al principio que los cambios que se van a observar a nivel morfológico pueden ser tanto a nivel ya microscópico, que solamente lo podamos ver en las laminillas de histología, o también cuando hablamos de cambios macroscópicos, que es cuando lo vemos así a simple vista y vemos la lesión que se encuentra en algún órgano, en algún tejido. A su mano izquierda tienen una línea de color rojo donde dice que la función celular, si se fijan, disminuye o se restituye cuando el daño celular es reversible. Pero cuando ya la célula tiene un daño celular irreversible, pues va a llegar a la lesión celular que nos lleva a la muerte. Lo primero que vamos a ver cuando ya una célula muere son cambios a nivel ultraestructural. Estos cambios únicamente los podemos observar utilizando, por ejemplo, un microscopio electrónico de barrido. Cuando los cambios ya son mayores, que tiene ya mayor tiempo de evolución, es cuando ya los vamos a poder ver con un microscopio de luz simple, como los que tenemos en el laboratorio. Y después, ya posteriormente, vamos a encontrar los cambios morfológicos, pero a manera macroscópica, cuando ya los podemos observar a simple vista. Bueno, como ya les había comentado, cuando una célula se daña por cualquiera de los mecanismos que dijimos, la célula va a tener dos opciones: o la célula se adapta o la célula se lesiona. Ahorita estamos hablando específicamente de cuando una célula se lesiona, ya posteriormente hablaremos de cómo se ven los cambios de adaptación celular. Aquí en la imagen que tenemos en la parte inferior, a la izquierda, lo que se observa son túbulos renales, túbulos contorneados del riñón, que son normales. Si se fijan, tienen una lucecita bien definida, incluso en la parte central se ven así como unas proyecciones pequeñitas que corresponden a las microvellosidades que se encuentran en estas células. Y las células son de color rosita, cuando decimos que es de color rosita, vamos a hablar de cambios eosinofílicos, que usualmente el citoplasma tiene estas características. El citoplasma es de color rosa. Y el núcleo, por las capacidades que tiene la hematoxilina y eosina para teñirlo, va a ser de color azul. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos unas células normales donde tienen su citoplasma amplio y un núcleo basófilo normal. Pero ya en la imagen del centro, donde dice lesión reversible, pues si se fijan, las células ya no se parecen a la que estábamos viendo a la izquierda. Aquí las células ya se ven como de aspecto deshilachado, ya no se ven esas microvillosidades que les mencionaba, y sí se ven el citoplasma, pero fíjense cómo se ve de color más rosa, como si se observara un rosa más intenso, y aquí histológicamente nos referiríamos a este término como una tinción eosinofílica más intensa. El núcleo también tiene un aspecto más azul, un azul más intenso, un púrpura más intenso,
Y esto ya estamos hablando de cambios donde se empiezan a dañar tanto el citoplasma como el núcleo celular. Sin embargo, cuando vemos estos cambios, todavía, si se quita ese estímulo lesivo, si se quita ese daño que le está causando esa lesión a la célula, se puede revertir. En la imagen de la derecha, donde dice lesión irreversible o necrosis, vean cómo incluso los conductitos ya perdieron por completo su forma normal. Ya no se ve ni siquiera la formación de estas luces glandulares, ya no se ven estos conductos, sino que se ven células sueltas o células aisladas. En algunas ya ni siquiera se ve el núcleo. Vean cómo el citoplasma se ve como granular, como en una zona se ve rosa, en otra zona se ve como que vesiculitas donde les falta ya tinción. Estas células ya nunca van a tener la capacidad de regresar a tener sus características normales como lo tenían antes. Por eso ya estamos hablando de una lesión celular irreversible y aquí ya vamos nosotros a encontrar cambios tanto morfológicos, macroscópicamente, como cambios clínicos, que ya serían irreversibles. Bueno, ya dijimos que la célula puede pasar por estos umbrales de lesión celular reversible, de lesión celular irreversible, y después va a pasar hasta el punto de la muerte celular. La muerte celular se puede llevar a cabo a través de dos vías, ya sea a través de la necrosis o a través de la apoptosis. A ver, aquí alguien, así voluntariamente, de lo que hayan leído el día de ayer, puede decirme, y ayudándose de esta gráfica, cuáles son las diferencias, así pues de manera general, entre la necrosis y la apoptosis. ¿Algún voluntario? Podría ser que... No. Sí, adelante. Joaquín, ¿verdad? Ah, ok, sí. Podría ser que la apoptosis es de las células programadas cuando ya no tiene función esta. Cosas programadas de la célula, y la necrosis se da cuando esta célula ha sido dañada. Ok. Sí, bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, que la necrosis puede causar inflamación porque se liberan todos sus componentes y en la apoptosis no. Es como si se liberara por partecitas. Bien. Ese es otro componente, ¿sí? A ver, otro más. Que la apoptosis es un proceso no patológico y la ¿Sí? necrosis sí. Bien, ese es otro punto, ya llevamos 3, ¿ok? ¿Algo más? También podría ser que la apoptosis se da como en grupos pequeños y la necrosis generalmente son grupos celulares más grandes. Ok, sí. Nos falta uno importante que incluso aquí en la imagen se puede ver cómo se ve el contenido de la célula, cómo se ven los organelos en una y en otra, cómo alcanzan a distinguir que se forman esas, en la apoptosis cómo se ven y en la necrosis cómo se ven. Pues en la necrosis se hablaba de que las células tienen cambios en el citoplasma, las necróticas, pues porque presentan una mayor eosinofilia y el núcleo también se ve afectado. Ok, bien. La membrana celular en la necrosis pues se ve que está intacta, ay perdón, y en la apoptosis Sí, pues, adelante. ya se ve que está como en pedacitos. Bien, ajá, ok. Entonces ya más o menos a resumidas cuentas ya dijimos cuáles son los cambios que se van a ver en la apoptosis y en la necrosis. Ok, ya dijeron, la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, usualmente va a ser un proceso fisiológico. La necrosis, por el contrario, es un proceso patológico de manera constante. La apoptosis puede presentarse de los dos tipos, pero usualmente va a ser fisiológica. Como vemos aquí en el esquemita, en la necrosis
hay digestión enzimática y por lo tanto al exterior se van a encontrar los grupos de los organelos, pero a manera como fragmentados, mientras que en la apoptosis salen a forma de cuerpos apoptóticos íntegros. Tanto la membrana plasmática celular como la membrana nuclear se conservan y salen como cuerpos apoptóticos, mientras que en la necrosis se pierden todas estas membranas y por eso hay un infiltrado inflamatorio importante en la necrosis, mientras que en la apoptosis prácticamente no hay nada de inflamación. Y aquí viene, pues a manera de esquemita y resumido, los cambios que acabamos de mencionar. Tanto, vean, todas estas van a ser los cambios que vamos a tener en el tamaño nuclear, como en la apoptosis se va a ver retracción y en la necrosis se va a ver aumentado secundario como a una tumefacción o a una hinchazón celular. Esto ténganlo en mente porque ahorita vamos a ver por qué la célula se hincha. El núcleo en la necrosis va a tener 3 cambios, ahorita también los vamos a comentar, cómo se ve pignosis, cariorrexis y cariólisis, mientras que en la apoptosis se van a formar estos cuerpos apoptóticos y también cuando se forman estos cuerpos apoptóticos o vesículas apoptóticas donde el núcleo se ve involucrado, le vamos a decir nucleosoma. La membrana plasmática en uno está roto y en el otro está intacto. Los contenidos celulares en la necrosis van a salir de la célula secundario a una digestión enzimática y en el apoptosis no. La inflamación siempre se va a presentar en la necrosis y lo que ya dijimos, es fisiológico la apoptosis y patológico la necrosis. Bueno, lo más frecuente es que las células que mueren lo hagan a través de una necrosis celular cuando hablamos de lesiones, cuando hablamos de algún estímulo patológico. Entonces, por lo tanto, la necrosis va a ser el tipo más frecuente de muerte celular. Cuando hablamos de tumefacción celular intensa, básicamente quiere decir que la célula esté hinchada. La célula está hinchada porque aumenta el contenido de agua en la zona intracelular. Hay desnaturalización y coagulación de las proteínas. Aquí, cuando se presenta esto de desnaturalización de las proteínas, es básicamente porque el retículo endoplásmico se rompe. Rotura de los organelos celulares y en general de la célula. Y aquí lo que dijimos, la necrosis al presentarse no se afecta únicamente la célula que está muriendo, sino que también puede afectar las células que se encuentran a su periferia, secundaria a la inflamación, a todo este proceso inflamatorio que se genera alrededor de ella. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que estuvimos mencionando, pero haciendo un énfasis en los cambios que se ven en el punto que es reversible y ya después cuando llega a un punto irreversible. Si se fijan en la parte del medio dice lesión celular reversible. Aquí ya estamos hablando de esa hinchazón que les mencionaba, donde se va a ver afectado tanto a nivel del citoplasma, pero también los organelos se van a comenzar a hinchar y se van a formar como estas vesículas que se ven ahí en la membrana. Otra cosa importante es que se va a hacer como un acúmulo o como gránulos que se van a ver en la cromatina a nivel del núcleo. La célula hasta este punto, si se quita el estímulo lesivo, puede regresar, puede retornar a su punto original. Si se fijan aquí, la célula nada más básicamente está hinchada. La célula nada más está hinchada, pero todavía puede retomar o puede regresar a un punto donde la célula se encuentre normal y en homeostasis. Sin embargo, una vez que ya la célula comienza a romperse su membrana, tanto de los organelos como de la membrana celular y nuclear, entonces aquí sí, ya la célula no va a poder regresar a un punto de normalidad y pues la célula llega a la necrosis. Y esto todo lo vemos esquematizado aquí en esta imagen. Los cambios celulares cuando ya hablamos de un punto de irreversibilidad son estos. Los cambios citoplasmáticos, donde la célula ya se ve, no se parece en nada a la célula que era originalmente.
Vemos los cambios nucleares, aquí si se fijan también en algunas ya no hay núcleos, en algunas células el núcleo se ve como apenas un puntito pequeñito que no se parece tampoco en nada a lo que era originalmente. Y aquí les pongo un punto donde dice destino de las células necróticas. ¿Qué pasa con esas células una vez que mueren? No se quedan ahí en los tejidos, sino que va a empezar el proceso de inflamación en un intento de fagocitar esas células y eliminarlas. Por eso es importante aquí que se lleve a cabo el proceso de inflamación, porque si no, todas estas células se acumularían en los organismos, pero pues son células que ya se encuentran muertas y lo que necesita ese tejido en ese momento es que esas células se eliminen. Bueno, dijimos ya de los cambios a nivel citoplasmático. Dijimos que la célula se ve como deshilachada, se ve como que ya pierde sus contornos naturales, pero también a nivel del núcleo vamos a tener cambios que son los que les mencioné ahorita en la tablita, donde dijimos hay cariólisis, pignosis y cariorexis. Estos son los cambios más característicos que vamos a observar nosotros en la necrosis. Fíjense primero en la imagen del centro, donde dice pignosis. Aquí en un dibujito tenemos el citoplasma, que se ve pues todavía más o menos normal, pero el núcleo ya se ve como todavía bien delimitadito. Sin embargo, lo que pasa aquí en la pignosis es que el núcleo adquiere un tono más intenso, más basófilo, más azul o más moradito, como lo vemos también en la imagen del corte histológico. Ahí en la N pues corresponde a los núcleos, que se ven más intensos, como más de un color más intenso. ¿Qué puede pasar después con estos núcleos pignóticos? Dijimos que en la necrosis, tanto los núcleos como el citoplasma se va a iniciar a fragmentar, y es lo que vemos en la cariorexis. La cariorexis hace referencia a estos núcleos pignóticos que se fragmentan. Y vean cómo ya en esta célula, en este corte histológico donde dice la letra F, ahí se pueden ver ya esos puntitos de los núcleos que se encuentran fragmentados. Y en el de la parte superior izquierda, donde dice cariólisis, aquí ya ni siquiera hay núcleo. En este ya no hay núcleo y lo único que se alcanza a ver como esas estrías que se ven en el citoplasma, pero aquí ya ni siquiera alcanzamos a ver los núcleos porque el núcleo pues sufrió una lisis celular, más bien una lisis nuclear, y el núcleo se desaparece. Entonces estos son los cambios nucleares que podemos observar en la necrosis. Ninguno de estos los vamos a encontrar en la apoptosis. Recuerden que dijimos que en la apoptosis lo que pasa es que el núcleo se va a fragmentar en vesículas formando nucleosomas. Entonces aquí tenemos dos diferencias importantes entre la necrosis y la apoptosis. Bueno, esos que estuvimos mencionando son los cambios a nivel microscópico, son los cambios que únicamente podemos observar utilizando nosotros un microscopio de luz. Sin embargo, aquí vamos a hablar ya específicamente de cómo se ven los patrones de la necrosis. Vamos a empezar con el patrón que es más común, el patrón que prácticamente se va a observar en todos los órganos sólidos cuando presentan un proceso isquémico. La necrosis coagulativa también tiene como sinónimo necrosis isquémica, para que lo tengan en cuenta. Necrosis coagulativa y necrosis isquémica va a ser un término que es sinónimo. ¿Quién me puede ayudar a decirme cómo creen ustedes que se da este proceso de necrosis coagulativa y cómo lo observamos en un órgano y en qué órgano se observa este tipo de necrosis? ¿Qué me pueden comentar de la necrosis coagulativa? ¿Voluntarios o voluntarios a fuerza? Bueno, podría ser que se forme un coágulo y tape un vaso sanguíneo y por ende se da una isquemia, una privación de oxígeno y empieza a haber muerte, bueno, necrosis.
Muerte por necrosis. Ok. Ese es un buen ejemplo de una necrosis coagulativa secundaria a isquemia por hipoxia. Ya dijimos que son dos términos que aunque casi todos van a terminar en lo mismo que es la isquemia, pues la hipoxia usualmente hace referencia a una alteración a nivel vascular. Ok. Ahora, ¿quién me puede decir qué es este órgano, el de esta imagen? En la imagen de la izquierda, ¿qué es este tejido? ¿Es el vaso? Es el vaso, ok. Bueno, no es el vaso. ¿Alguien más? Es el riñón. Es un riñón, ajá. Incluso si se fijan en la imagen de la derecha, se alcanza a ver como ese circulito que es un glomérulo. Entonces, este es un riñón. ¿Cuál creen ustedes que sea la parte sana y cuál creen que sea la parte enferma? O la parte con isquemia. La parte que se ve como en La parte amarillo. blanca. Ah, perdón. Sí, sí. Gracias. Ok. La parte que se ve, como bien dicen, blanca, es la parte que presenta un proceso isquémico. Vean cómo el resto del tejido renal se ve así como cafecito, incluso en zonas se ven así como unas trabéculas de color rojo, pero esa parte de color blanco, blanco amarillento, que se ve incluso hasta más sólida y que tiene forma como en cuña, toda esa zona es una zona de infarto que nos está causando una lesión de tipo isquémica. En la imagen de la derecha, donde tenemos ya el corte histológico, estos son los cambios microscópicos que vamos a observar. Si se fijan ahí, como que de manera sutilita tienen una letra N y una letra I. La letra N hace referencia a que ese tejido se encuentra pues normal, se encuentra sano. Y vean cómo es más o menos el mismo ejemplo que estuvimos viendo en las imágenes donde hablamos de lesión reversible e irreversible, porque tenemos, ahí donde está la N, se ven pues más o menos, pero corresponden a túbulos contorneados del riñón. Y se alcanza a ver en algunos todavía la lucecita de los conductos, pero aquí lo importante que ustedes vean es que pues se ve el citoplasma y se ven muchos puntitos azules que corresponden a sus núcleos. Ahora, en la parte de la derecha, donde está la letra I, hace referencia a una zona con isquemia. Si se fijan aquí, ya no se ve ningún núcleo, ya no se ven esos puntitos azules que se verían en las otras imágenes a nivel del citoplasma de los túbulos. Las células azules que ven ahí entre esos túbulos, pues corresponden a un proceso inflamatorio, son células de tipo linfocitos. Pero los núcleos que se observan o que se observaban más bien a nivel de los túbulos contorneados ya no se ven. Esa es una de las características de la necrosis isquémica. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Joaquín, ¿o tienes tu micrófono encendido? Gracias. Ok, ya me perdí. Bueno, entonces estamos hablando de los patrones de la necrosis y aquí específicamente en la necrosis coagulativa vamos a ver estos cambios. También se le conoce como una necrosis donde se ven como unas células fantasma, porque si se fijan, aunque ya no están los núcleos, aunque el citoplasma se ve así como ya menos definido, se puede todavía observar los contornos de las células, se puede observar que allá había túbulos, se puede observar que estaban ahí las células. Sin embargo, vamos a comentar otros patrones donde todo esto se borra, que sería la necrosis licuefactiva. ¿Alguien que me diga o que me pueda decir algunos puntos que vamos a observar en la necrosis licuefactiva? ¿En qué tejidos lo podemos encontrar? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro?
Se da por la digestión de las células muertas y que forma una masa como viscosa y se da en el sistema nervioso central. Bien, gracias. Ok. Como bien dices, la necrosis licuefactiva se da en el sistema nervioso central. Este es un tipo de necrosis que prácticamente es exclusiva de esta zona. Sin embargo, también hace referencia a una necrosis isquémica. Cuando nosotros hablamos de necrosis isquémica y ténganlo así en mente, básicamente nos estamos refiriendo a la necrosis coagulativa. Pero también tienen que saber que en la necrosis licuefactiva lo común es que se dé secundaria una isquemia. Sin embargo, aquí en el tejido nervioso central, en vez de verse así como la imagen que vimos antes, que se ve como una zona de color blanco, que se ve como uniformemente sólida, aquí lo que pasa en este tejido es que se digiere el tejido, se hace esta digestión enzimática que bien comentabas, y lo que pasa es que se ve como un licuado, por eso recibe este nombre de necrosis licuefactiva. Incluso vean aquí en el corte macroscópico de este tejido encefálico cómo se ve esa zona quística, pero todo es secundario a un proceso de isquemia. Y así se ve aquí en el sistema nervioso central, diferente al resto de los órganos sólidos. Ok. Este es otro patrón de las necrosis gaseosa. ¿Quién me puede dar un ejemplo o decirme de qué se trata esta imagen? ¿A qué hace referencia la necrosis gaseosa? Gaseosa. ¿Qué creen que quiera decir ese término? Gaseosa, ¿o qué les recuerda? A mí me recuerda a la bacteria, a la que habíamos visto, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama su nombre, pero es la que provoca la gangrena gaseosa. Ok. ¿Alguien más? Pues yo recuerdo que cuando vimos inmunología, bacteriología, habíamos visto que la micobacteria de la tuberculosis y la Corynebacterium eran las que causaban este tipo de necrosis. Y era también por la combinación que se daba entre las proteínas y los lípidos y que estaban coagulados. Y pues era por una infección. Ok, bien, gracias. Pues sí, este es un corte macroscópico de un pulmón. El pulmón, bueno, pues ahí se ve la lesión que es de color blanca, el resto que se ve así como de color cafecito, pues eso es un parénquima pulmonar relativamente normal. Pero aquí, fíjense ustedes cómo es esa zona de color blanco, de bordes irregulares, pero al centro hace como estas zonas que se ven como en migajón. Y bueno, no sé si a ustedes les recuerda esta imagen, pero macroscópicamente la describen como una imagen de queso cottage. No sé si a ustedes les recuerde esto, esa zona central, que aquí se ve incluso como que un poquito más rojito, pero si lo vieran así todo blanco, sí recuerda más o menos al queso cottage. Entonces, necrosis gaseosa, ese término, se recibe su nombre porque macroscópicamente se parece al queso. Es una necrosis gaseosa, por eso recibe su nombre. Y sí, como comentaban, lo más frecuente es que la necrosis gaseosa sea ocasionada por Mycobacterium tuberculosis. No es patognomónico del Mycobacterium tuberculosis este tipo de necrosis. Sin embargo, cuando se sospeche de que se trata de una lesión de necrosis gaseosa, siempre hay que sospechar de Mycobacterium tuberculosis, pero teniendo en cuenta que otro tipo de micobacterias, como bien mencionaste, también lo pueden causar. Otro tipo de micobacterias, incluso hay ciertos hongos que nos pueden dar este tipo de necrosis gaseosa, pero ya sería como algo más fuera de lo común. Lo más frecuente va a ser que Mycobacterium tuberculosis nos cause este tipo de necrosis gaseosa. Y si se fijan, aquí ya no estamos hablando de isquemia, ya no estamos hablando de hipoxia, estamos hablando de una infección por una bacteria que también nos puede dar este patrón de necrosis. Entonces,
Cuando hablamos de patrones de necrosis, no únicamente nos referimos a muerte celular secundario, a, como les digo, hipoxia, isquemia. También puede ser causada por otro tipo de procesos, y este es un ejemplo de esto. Vamos a ver el siguiente. Este patrón, que recibe el nombre de necrosis grasa o necrosis enzimática, ¿quién me puede decir a qué creen que se refiera? ¿Qué tejido, por ejemplo, es el de esta imagen? ¿Qué creen que se refiere a este término? ¿O alcanzan a, saben qué es qué órgano, de qué órgano se trata ahí donde se ven las flechitas esas gordas? ¿Páncreas? Es un páncreas, ¿sí? ¿Y esas flechitas qué serán? Donde se ven esas imágenes de color blanco. ¿Deberían ser cúmulos de grasa? Ok. Bien. Bueno. Esta, como bien mencionan por ahí, la imagen de la izquierda es, bueno, los dos son tejido pancreático, nada más que la imagen de la izquierda es una imagen macroscópica y la de la derecha ya es un corte histológico. Bueno, dijimos que estos patrones de necrosis no necesariamente hacen nada más referencia a muerte celular por isquemia, sino que aquí lo que estamos viendo es un patrón de donde recibe el nombre de necrosis grasa o necrosis enzimática secundario a un daño que se está llevando a nivel de páncreas, en este caso. El páncreas, recuerden ustedes que es un órgano que tiene una capacidad enzimática muy importante. Libera muchas enzimas que pues básicamente van a estar dirigidas hacia la digestión. Sin embargo, aquí, cuando el páncreas se daña, que es en este caso se presenta una pancreatitis aguda, se comienzan a liberar muchas enzimas y lo que hacen, aquí macroscópicamente, como lo vemos donde se ven las flechitas, es que se ven esas zonas de color blanco, como que todas estas hacen referencia a unas áreas de necrosis grasa o necrosis enzimática. Pero si se fijan, en realidad lo que está afectando no es al páncreas, sino está afectando la grasa que se encuentra alrededor del páncreas. Esta es la característica de la necrosis grasa. Afecta ese tejido que se encuentra alrededor del páncreas, secundario a una salida de enzimas pancreáticas importantes. ¿Y qué pasa cuando salen estas enzimas pancreáticas? Hacen una reacción con los tejidos adiposos, causando un proceso de saponificación. ¿Ustedes se acuerdan qué es eso del proceso de saponificación o a qué se refiere la saponificación? La saponificación no era el proceso con el que se hacen los jabones. Exacto, ajá. La saponificación es lo... ¿Sí me escuchan? Como que se... Sí, sí lo escuchamos. Ah, ok, gracias. Bueno, lo que les decía, que la saponificación es precisamente ese proceso de formación de jabones. Y vean cómo en la imagen de la derecha, que ya es el corte histológico, tenemos dos zonas. Ahí donde dice el número 1 y en la parte de la izquierda donde se ve ese tejido como de color moradito. Todo eso de color moradito es el páncreas. Es un páncreas que tiene un proceso inflamatorio agudo y por eso decimos que es una pancreatitis aguda. Ahora, aquí el páncreas está soltando, está liberando todas estas enzimas que hacen una unión con el tejido adiposo que se encuentra fuera del páncreas y está causando un proceso de saponificación o formación de jabones. Donde ya se ve el número 1, vean, eso ya no es el páncreas, ya no se ven las células, ya no se ve los islotes pancreáticos, pero se ven esas zonas como de color incluso grisecitas o como rosa muy pálido. Esas zonas corresponden a un proceso de saponificación o de digestión enzimática. Entonces, este es otro proceso, otro patrón de necrosis que no hace referencia ni a una infección bacteriana,
ni está haciendo referencia a un proceso isquémico, pero es un patrón que así se le conoce ya pues tradicionalmente como un patrón de necrosis grasa o enzimática. Maestra, entonces únicamente el proceso de saponificación se refiere como a la coloración que tiene el tejido adiposo, si lo vemos en un Sí. patológico. Ajá, sí. Ah, ok. Sí, no es un daño propio al páncreas, sino más bien al tejido que lo acompaña. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, este es otro patrón de necrosis fibrinoide. También se le recibe el nombre de necrosis fibrinoide. ¿Alguien sabe a qué se refiere este patrón? ¿Se podría ser que las células sean intercambiadas de cierta manera por fibras de colágeno? Ok, sí, gracias. Bueno, la necrosis fibrinoide. Más que fibras de colágeno, ahorita les voy a decir que es esa zona que se ve como de color rosa intenso. Esto es un vaso sanguíneo. Donde se ven las flechas de color amarillo es donde debería de verse normalmente la pared vascular. Sin embargo, si se fijan, tiene un depósito de algún material que se ve como de color rosa muy intenso y rodea toda la luz del vaso sanguíneo. Y alrededor de eso hay como un proceso inflamatorio importante porque lo que se ve, todos esos puntitos azules, corresponden a linfocitos. Pero aquí lo que les quiero demostrar con estas flechas de color amarillo es ese proceso precisamente de necrosis fibrinoide, donde lo que se ve, si nosotros lo estudiáramos ultraestructuralmente o con un microscopio electrónico, lo que hay aquí más bien son depósitos de inmunoglobulinas. Estos patrones de necrosis fibrinoide se van a ver frecuentemente en todos aquellos procesos donde donde exista vasculitis. Y las vasculitis, como les digo, usualmente van a llevar un depósito de algún tipo de inmunoglobulinas o alguna reacción de antígeno-anticuerpo. Donde nosotros vemos este tipo de fenómeno es usualmente en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de tipo inmunológica, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso, alguna de estas enfermedades donde la afectación principal sea a nivel de los vasos sanguíneos. Y la necrosis fibrinoide es precisamente eso, que se ve como depósito de un material hialino de color rosita, de color eosinófilo, pero que si nosotros lo estudiáramos, todo esto va a ser un material de inmunoglobulinas. Y otra vez, les repito lo mismo, la necrosis fibrinoide, por lo tanto, no es por sí misma un patrón de isquemia, ni tampoco de infección bacteriana, ni como lo vimos en el anterior, que se trata de un proceso de digestión enzimática, sino aquí es un acúmulo de ciertos materiales que nos van a dar esa lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Y también recibe el término de, a pesar de que en realidad no hay necrosis de las células, pues ya históricamente se le ha dado ese término de necrosis fibrinoide, pero es importante que ustedes tengan en mente eso que les acabo de comentar, que en realidad no es un proceso de necrosis per se, pero pues así se le conoce históricamente y pues tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno. Ya avanzando ya dejando atrás los patrones de necrosis, todos los que ya mencionamos, esos son los patrones histológicos convencionales, son los patrones que pues ustedes van a encontrar en los textos. Pero clínicamente, ¿cómo lo podemos interpretar? Cuando hay una lesión celular o una necrosis celular. Aquí les pongo algunos ejemplos de ciertos órganos que se pueden ver dañados y cuando ya nosotros hablamos de una lesión irreversible o necrosis, puede presentarse esta liberación de enzimas. Aquí, el primer ejemplo que les pongo es en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también es uno de estos tejidos que se van a dañar muy fácil por la isquemia.
Es decir, si hay una hipoxia, si hay una isquemia, si hay una oclusión, algún vaso a nivel de las coronarias, el músculo cardíaco tiene un lapso de hasta 5 minutos de 30 minutos. El músculo cardíaco se daña hasta cuando tiene un umbral, por así decirlo, de 30 minutos para que la lesión sea reversible. Una vez de que se sobrepase ese umbral de 30 a 40 minutos, el músculo cardíaco va a sufrir una lesión primero, una lesión celular irreversible y después llegar a la necrosis. Cuando ya estamos hablando de una lesión celular irreversible, dijimos, recuerden, que todas las células van a empezar a liberar las enzimas que contienen normalmente. Y estas enzimas, pues no se quedan ahí, sino que las enzimas, si se concentran, comienzan a liberarse y continuar su trayecto, por así decirlo, hacia la circulación sanguínea. Entonces, todas estas enzimas van a poder ser cuantificables en un estudio de laboratorio utilizando el plasma, utilizando la sangre. Entonces, la enzima de creatininsinasa y la proteína contráctil de tipo troponina las podemos identificar nosotros cuando tomamos un estudio de laboratorio y cuando se encuentran elevadas estas enzimas o cuando están presentes más bien, podemos nosotros inferir que se trata de una lesión irreversible al músculo cardíaco. Y dependiendo de los niveles de estas enzimas, entonces podemos hablar de si se trata de una lesión irreversible o de una necrosis. ¿Qué otro ejemplo tenemos de esto? Cuando hacemos un estudio también sanguíneo y encontramos las enzimas fosfatasa alcalina elevada, nosotros ya podemos sospechar que se trata de una lesión irreversible a nivel de las vías biliares hepáticas. Otro ejemplo de esto, cuando encontramos niveles elevados de transaminasas, nosotros podemos inferir que hay una lesión celular irreversible a nivel de los hepatocitos. Y esto, pues va a haber muchas más enzimas, estos nada más son algunos ejemplos, pero a lo que quiero llegar con esto es que precisamente esos contenidos enzimáticos que estábamos hablando cuando se presenta la muerte celular, pues clínicamente también nosotros lo podemos detectar gracias a estos estudios de laboratorio. Estos son nada más algunos ejemplos, pero vean cómo clínicamente sí nosotros podemos inferir de dónde viene la lesión secundaria a las enzimas que libera cada una de las células cuando presentan una lesión. Y bueno, esto es lo que les estaba comentando. La lesión irreversible y la muerte celular en estos tejidos se reflejan en un aumento de las concentraciones séricas de dichas proteínas. Cuando se presenta una lesión reversible, usualmente o las enzimas no se van a encontrar en el plasma, en el suero sanguíneo, o no se van a encontrar tan elevadas. Bueno, ya hablamos de cómo se da el mecanismo, todavía no hemos hablado de cómo se da el mecanismo de lesión celular, pero sí ya mencionamos cómo se ve histológicamente y macroscópicamente estos cambios de necrosis. Pero ¿de qué va a depender que una célula presente o no presente lesión celular? El primer punto es yo diría, de los más importantes, porque va a depender del tipo, de la duración y de la intensidad de la lesión. Del tipo, pues ya dijimos todas las causas que nos pueden dar una lesión celular. Hablamos más frecuentemente de la hipoxia, de la isquemia, porque es uno de los tipos de lesión celular más frecuentes. De la duración. Ya les puse un ejemplo de esto. Cuando dijimos que el músculo cardíaco tiene un umbral de 30 a 40 minutos para que la muerte celular se presente o no. Si sobrepasa ese umbral, se va a llegar a una lesión celular irreversible y llega a la muerte. Y si no lo sobrepasa, entonces la célula tiene la capacidad de revertir ese efecto lesivo y regresar a la normalidad. Ese es un ejemplo de la duración de la lesión. Otro, de la intensidad de la lesión. Hablando específicamente, en este ejemplo que les pongo del músculo cardíaco, dijimos, puede haber una oclusión a nivel de una rama distal de la coronaria. Cuando se da una lesión así a nivel distal, entonces la intensidad de la isquemia va a ser menor a que si se obstruye una
un tronco más grande de la coronaria derecha. Es un ejemplo nada más. Pero dependiendo de a qué nivel se dé la lesión, pues también va a ser la intensidad de la lesión y por lo tanto, qué tanto se va a ver afectado ese tejido. En el punto número 2, hablamos del estado en el que se encuentra la célula que se está lesionando. Vamos a pensar otra vez en el ejemplo que les digo del músculo cardíaco. Ya dijimos que el músculo cardíaco tiene un umbral de 30 minutos. Pero imagínense que esa persona ya tuvo una lesión reversible. Sin embargo, recuerden que el tejido cardíaco tiene, si se daña a nivel del haz de His, puede ser que se presente un reinfarto. ¿Qué pasa con esa célula que ya se encontraba previamente dañada? Una célula que estaba previamente dañada pues va a ser más susceptible que una célula que no estaba dañada a presentar lesión celular. Entonces, este punto hace referencia precisamente a eso, al estado en que se encontraba la célula y a su capacidad de adaptarse. Y otro punto importante es la composición genética de la célula. Cuando una célula ya tenía un daño genético preexistente, entonces esta célula, por lo tanto, también va a tener una capacidad de presentar lesión celular mayor que una célula que no tenga una lesión genética. El punto número 3 habla de alteraciones funcionales y bioquímicas. Esto hace referencia a cuando una célula tiene una alteración a nivel de sus enzimas o a nivel de algún proceso bioquímico que lo haga más susceptible a la lesión. También vamos a ver ejemplos de esto posteriormente, pero bueno, vean cómo aquí va a depender de los procesos, más bien del estado en el que se encuentra la célula en el momento en que se dio la lesión. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es que se da la lesión celular. ¿Cuáles son los mecanismos en los que se lleva a cabo la lesión celular? Aquí vienen resumidos. Ahorita vamos a especificar cada uno de estos puntos, pero vean, son 6. Bueno, más bien son 5 y ahorita les voy a decir por qué. Es la depresión de ATP, el daño mitocondrial, el aflujo de calcio, la acumulación de especies reactivas de oxígeno, aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, y aquí un punto que tenganlo ahorita en cuenta, pero así como aparte, que es la acumulación de ADN dañado y de proteínas mal plegadas. Ahorita les voy a explicar por qué les digo que lo tengan así como que aparte. Esta es una tablita nada más para, a manera de resumen, para ver los cambios que se pueden presentar a nivel celular. Esto estamos hablando ya a cambios a nivel ultraestructural. Recuerden que todo lo que ya mencionamos, ya dijimos 2 puntos importantes, cómo se ve macroscópicamente, que son todos los patrones de la necrosis, y cómo se ve una célula nada más cuando se presenta la necrosis. Pero ahora vamos a hablar de estos cambios a nivel ultraestructural. El punto, lo que pasa primero va a ser una disminución del ATP, una vez que se dio ya la lesión celular. Va a haber una alteración a nivel de la mitocondria. Aquí recuerden también la mitocondria tiene un papel importante en la lesión celular. A nivel de las membranas plasmáticas, tanto de la célula como del núcleo, y a nivel lisosomal. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Ok. Aquí tenemos primero la depresión de ATP. Recuerden ustedes en sus clases de semestres anteriores ya han visto dónde se produce el ATP. Y aquí tenemos un esquemita donde vemos que en la parte superior pues hay un proceso de isquemia. Esa es una imagen donde como si se tratara de un vaso sanguíneo que tiene isquemia. El daño, lo primero que se va a dañar es la disminución del ATP a nivel mitocondrial. Disminuye el ATP, disminuye la bomba de sodio-potasio, y aquí lo importante que quiero que se queden de este esquemita es que va a aumentar la entrada de calcio. Una vez que inicia la entrada de calcio, aquí vamos a tener así como un parteaguas para decir si se trata de una lesión celular reversible o irreversible. Entonces, tengan en cuenta que una vez que entra el calcio a la célula o a la mitocondria, más bien dicho,
Aquí este punto, una vez que entra el calcio, ya vamos a hablar de una lesión celular irreversible. Puede presentarse una disminución de sodio, puede haber entrada de potasio, sí, puede haber todos estos puntos, pero una vez que ya entra el calcio a la célula, la lesión celular ya va a ser irreversible. Ahorita vamos a mencionar el porqué de esto. Y cuando cambia esta alteración en la bomba sodio-potasio, pues va a entrar agua, que es lo que les comentaba que veíamos histológicamente, que veíamos en la célula, que la célula se ve hinchada precisamente por este proceso que se lleva a cabo a nivel de la mitocondria, donde va a haber una hinchazón tanto del retículo citoplásmico, de la célula por sí mismo, y se pierden estas microvellosidades y se forman las vesículas que veíamos en las imágenes anteriores. Bueno, otra alteración que va a causarse secundaria a la disminución del ATP es que va a aumentar la glucosis anaeróbica, va a disminuir el glucógeno, aumenta el ácido láctico y disminuye el pH. Esta disminución de pH va a ser importante porque a partir de esta disminución de pH es que se van a ver estos acúmulos de la cromatina nuclear. También, aquí ya empezamos a ver estos cambios, el porqué de esos cambios de la célula que se veía como picnótica, que es lo que les comentaba, es precisamente por estos cambios a nivel de la cromatina nuclear. Otro punto importante que va a pasar secundario a la disminución del ATP es que los ribosomas van a comenzar a liberarse, como a soltarse, y por lo tanto va a disminuir la síntesis de proteínas. Ok, vamos al siguiente punto. Ya dijimos que el parteaguas para decir que se trate de una lesión reversible o irreversible es la entrada de calcio al citoplasma. Y esto lo vemos en este esquemita. Una vez que comienza a entrar el calcio al citoplasma, van a comenzar a liberarse especies reactivas de oxígeno que lo que van a hacer es causar un estrés oxidativo. Este daño secundario al estrés oxidativo va a causar un daño a nivel mitocondrial y por lo tanto un daño a nivel de la función de la mitocondria. Ya dijimos que va a comenzar a acumularse agua tanto en la mitocondria como en el citoplasma, y se van a comenzar a perder todos estos potenciales de membrana y va a haber una incapacidad para producir ATP. Es por eso que disminuye la producción del ATP o la depleción del ATP, como lo mencionábamos. Sin embargo, aquí en esta misma imagen, si se fijan, tenemos dos lados. Tenemos la necrosis, que es lo que les acabo de comentar, pero también tenemos que a nivel de la mitocondria va a haber la liberación de ciertos factores que van a llevar al lugar a que se presente una apoptosis. Esos factores que les comento son los citocromo C, que vienen aquí esquematizados de color como rojo y azulito, esos puntitos de color rojo y azulito. Estos citocromo C, vamos a comentarlo también posteriormente, pero actúan como proteínas o como componentes más bien proapoptóticos. Es decir, cuando se empiezan a liberar estos citocromos, van a actuar como un desencadenante para que se lleve a cabo la apoptosis. Pero vean cómo aquí en la apoptosis la membrana mitocondrial se mantiene intacta, mientras que en la necrosis se forman estos canales por donde pasan los iones de hidrógeno, lo que permite que se cambien estos potenciales de acción. Entonces, aquí ya tenemos, a pesar de que la mitocondria sí tiene relación tanto en la necrosis como en la apoptosis, vemos cómo el mecanismo va a ser diferente. Este punto, la entrada de calcio, los recalco mucho la entrada de calcio por lo que ya les comenté. Va a llevarse una activación enzimática, tanto de liberación de proteasas, de fosfolipasas, de endonucleasas y de adenosintrifosfatasas. Y con su puro nombre, si se fijan, ya nos podemos dar la idea de qué es lo que van a causar estas enzimas. Las proteasas, bueno, eso ya lo comentamos, pero por ejemplo las fosfolipasas van a tener una acción muy importante cuando se trata de dañar a nivel de la membrana celular. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las membranas de las células van a tener un componente muy importante de fosfolípidos. Entonces aquí esta entrada de calcio activa estas enzimas que van a causar un daño a nivel de la membrana celular a través de las fosfolipasas. Las endonucleasas, su nombre también lo dice, el daño que van a llevar a cabo va a ser principalmente a nivel del núcleo.
al igual que la adenosintrifosfatasa. Va a dañar directamente el ADN de la célula. Y la apoptosis que se lleva a cabo a través de las caspasas, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de la apoptosis. Ahorita estamos hablando específicamente de los cambios en la necrosis. Bueno, Doctora, sí, adelante. perdón, ¿qué fue lo que Sí, dijo dime. que causaban las proteasas? Me voy a regresar tantito para que lo vean. Aquí está. Cuando tenemos nosotros una... pero tengan en cuenta también que las proteínas, ¿quién es la que las produce a nivel de la célula? ¿Se acuerdan? ¿Qué Los órganos? ribosomas, ¿no? Exacto, ajá, los ribosomas. Entonces, cuando tenemos aquí, vean en el esquemita, por eso me regresé, cuando se empiezan a liberar estos ribosomas o se empiezan a romper estos ribosomas, empieza a disminuir la síntesis de proteínas. Entonces, eso es lo que hacen las proteasas. Actúan a nivel de los ribosomas con una liberación o con una salida una disminución, perdón, de la síntesis de las proteínas. Entonces, eso es lo que hacen las proteasas. ¿Ok? Gracias. Sí, está bien. Bueno, miren, aquí mismo estaba en esta imagen. Maestra, Bueno, sí, dime. entonces la entrada de calcio, o sea, básicamente, aparte de crear las especies reactivas de oxígeno, va a activar a todo este complejo bueno, a todas las enzimas para que empiecen como a degradar, por así decirlo. Sí, exacto, sí. Por eso es lo que les comentaba de la importancia del calcio cuando hablamos de la lesión celular. Si el calcio no comienza a encontrarse en el interior de la célula, no se van a dar estos cambios y por eso la lesión celular todavía es reversible. Pero aquí ya cuando tenemos el calcio dentro de la célula, entonces ya es cuando se empieza a liberar toda esta cascada de enzimas que van a dar lugar a los daños tanto nucleares como citoplasmáticos y de los organelos. Gracias, doctora. Sí, de nada. Bueno, esto es un resumen de lo que les estuve comentando. Vean en la parte superior otra vez les insisto, el calcio se encuentra a nivel extracelular. Cualquier agente lesivo, en los ejemplos que hemos estado hablando, pues nos referimos a la isquemia, pero cualquier agente lesivo puede causar una lesión celular irreversible una vez que el calcio entra al espacio intracitoplasmático. Ya tenemos aquí el calcio, ya vimos lo que pasa a nivel de la mitocondria, entonces, y también a nivel del retículo endoplásmico. Vean cómo el calcio pues está llegando por todos lados, tanto está saliendo de la mitocondria, está saliendo del retículo endoplásmico y además está presentándose una entrada del calcio que se encontraba fuera de la célula, pero que está entrando gracias al estímulo lesivo. Lo que pasa es que va a haber un incremento, del calcio a nivel citoplasmático y se van a activar todos estos procesos enzimáticos que ya mencionamos también. Lo que va a llevar a darnos lugar a estas alteraciones. Dijimos que la ATPasa pues va a causar una disminución en el ATP. A nivel de las fosfolipasas y las proteasas, lo que va a llevar al final es que nos dé un daño de la membrana celular y las endonucleasas van a dañar el núcleo. Ya cuando se empieza a liberar todas estas enzimas, pues el daño tanto a nivel celular, perdón, a nivel nuclear como a nivel de la membrana citoplasmática va a ser inevitable. Bueno. Otro punto importante es que de lo que les comentaba, una vez de que ya empezó el calcio en la célula, ya se comienzan a liberar todos estos factores que pues ya no hay manera de detenerlos. Vean, ya tenemos daño a nivel de los organelos, ya está dañada las membranas nucleares, pero para acabarla de dañar la célula, tenemos también la liberación de estos radicales libres. Estos radicales libres, nada más que los vamos a encontrar también o más frecuentemente cuando se trata de daños secundarios a radiaciones, a ciertas toxinas, pero también se puede presentar secundario a isquemia. Se empiezan a formar estas especies de reactivas de oxígeno, como el superóxido, el peróxido de hidrógeno o el radical hidroxilo,
Y lo que va a pasar es que van a comenzar a liberarse radicales libres. ¿Qué va a pasar con estos radicales libres que se liberan? Pues va a haber daños y se van a lesionar la membrana, también como ya lo estuvimos mencionando, pero aquí vamos a tener ya daños a nivel del ADN. Vean cómo va a haber modificaciones a nivel de las proteínas y por lo tanto estas células ya van a presentar roturas o mal plegamiento de estas proteínas o daños directamente al ADN presentando mutaciones. Todos estos efectos patológicos, todos estos efectos secundarios a la liberación de las especies reactivas de oxígeno nos van a dar que una célula se encuentre lesionada de manera irreversible. Ya dijimos lo que pasa a nivel de las membranas citoplasmáticas, pero también aquí vamos a mencionar lo que pasa a nivel de la membrana nuclear. La membrana nuclear también se va a ver dañada y básicamente es el mismo proceso que se va a llevar a cabo en la membrana citoplasmática, nada más que aquí tengan en cuenta que también va a ser a través de los nucleosomas. No, de los nucleosomas no, de las endonucleasas, perdón, me equivoqué, de las endonucleasas. Estas enzimas son las que van a causar este daño a nivel de la membrana nuclear, por lo tanto aumentando su permeabilidad, haciendo que la cromatina se vea como más compacta y causando esta fragmentación a nivel del núcleo. Bueno, recuerden que les dije que este punto número 6 lo tuvieran así como que en mente, pero aparte, porque la acumulación de ADN dañado y de proteínas mal plegadas, que es lo que veíamos en la imagen de donde les acabo de comentar de las especies reactivas de oxígeno y todo esto que acabamos de mencionar, lo que va a causar es más bien desencadenar la apoptosis. Esta alteración a nivel del ADN, a nivel de las proteínas, va a tener una acción importante a nivel del ciclo celular, porque la célula va a ver que se encuentra este daño y cuando ve que la célula está dañada a nivel del ADN, lo que va a hacer es desencadenar la apoptosis. Por eso les decía que lo tuvieran así como que en mente, pero aparte, porque la acumulación de ADN dañado y de las proteínas también que se encuentran dañadas secundarias a un mal plegamiento, lo que desencadena es el proceso de apoptosis. Los demás puntos que estuvimos mencionando, todos están en relación a la necrosis. Y a pesar de que también las especies reactivas de oxígeno se pueden ver en la necrosis, es más frecuente que todos estos cambios sean desencadenados, sean un desencadenante para la apoptosis. Bueno, antes de pasar a este punto de la apoptosis, ¿les quedó dudas de lo que mencionamos? De lo que les acabo de mencionar en la necrosis, cómo se ve, o si queda más o menos claro. Yo no entendí muy bien el por qué, o sea, el hecho de la acumulación de ADN dañado y de las proteínas mal plegadas, sí tiene que ver con la o sea, bueno, es como secundario a la necrosis que se está dando en la célula y es por eso que después de eso se va a desencadenar una apoptosis. Ah, ok, ya te entendí. Ok, ya entendí la confusión. Lo que pasa es que la apoptosis usualmente se va a desencadenar cuando haya algún daño a nivel de del ADN. Cuando hay un daño, miren, como bien, fíjense en esta definición para ahorita hacer la diferencia entre ambos términos. La apoptosis es una vía de muerte celular en la que las células activan enzimas capaces de degradar el ADN de la propia célula, así como las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Entonces, si se fijan todo eso que les estuve comentando de las proteínas que están mal plegadas, del ADN que se encuentra dañado, esto ya es algo como a nivel genético de la célula y la célula cuando se encuentra dañada a este punto tan básico, lo que va a pasar es que va a través del ciclo celular detectar que hay un daño y entonces causar la muerte celular por apoptosis para que esa célula que se encuentra dañada a nivel del ADN no continúe dividiéndose y no cause que más células dañadas se continúen dividiendo y presentándose a nivel de los tejidos.
El punto que les mencionaba ahorita que hablamos de la necrosis, esto es cuando se presenta un daño secundario a radicales libres. Y cuando se presenta este daño secundario a radicales libres, ya sea por toxinas, ya sea por algún proceso secundario, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia, que es lo que también nos causa la liberación de radicales libres, puede verse en el proceso de la necrosis. Pero lo más frecuente es que sea en la apoptosis. No es que se esté dando el proceso de necrosis y luego la célula cambia a apoptosis. No es así, es uno o es otro. Pero lo que quería ir con esa imagen es que se puede presentar o puede liberarse también radicales libres en la necrosis, pero cuando hablamos ya de un daño al ADN o de un daño a las proteínas, la célula va a morir por apoptosis. O sea, es una o es otra, no es que como que se mezclen las vías. ¿Sí, sí queda claro? Sí, maestra, gracias. Ah, ok. Muy bien. Entonces, bueno, ya les dije cómo se lleva a cabo la apoptosis. Y sí, la apoptosis es una muerte celular programada, como casi siempre hemos escuchado. Y vean, aquí en la imagen, esta es una célula en apoptosis. Si se fijan, pues es un poquito diferente a como la vemos en la necrosis, porque aquí, bueno, no un poquito diferente, es muy diferente a como se ve en la necrosis, porque acuérdense que en la imagen que les puse, que la célula se veía con los contornos deshilachados, los núcleos, el núcleo fragmentado, en cualquiera de sus procesos, ya sea de cariorexis o pignosis. Aquí el núcleo, vean cómo su membrana se ve intacta y la célula también, su membrana se ve intacta. Entonces, esta es una de las diferencias más importantes cuando hablamos de la apoptosis. La célula se hace más chiquita, se retrae y se ven sus membranas y sus contornos conservados. Les había comentado que en la apoptosis usualmente se va a dar secundario a situaciones fisiológicas, pero aquí haciendo hincapié en lo que les había dicho hace un momento, también vamos a tener situaciones patológicas que causen apoptosis, y es lo que estaba mencionando, el daño en el ADN y en la acumulación de proteínas mal plegadas. Cuando hablemos del ciclo celular, yo creo que va a quedar un poquito más claro este proceso, pero ahorita recuerden esto, que cuando hay un daño en el ADN y unas proteínas que se encuentran mal plegadas, entonces puede presentarse de manera patológica la apoptosis. Sin embargo, la apoptosis usualmente, o lo más frecuente, es que sea secundario a situaciones fisiológicas. Bueno, el primer punto dice, destrucción programada de las células durante la embriogenia. ¿Quién me puede decir, ustedes que casi acaban de llevar en biología, un ejemplo de esto? ¿Qué es lo que pasa en la embriogénesis? Que desaparece, que hay algún tejido, pues más que tejido, algún conducto o algo que se encuentre durante el proceso embriológico y que posteriormente en la vida ya postnatal haya desaparecido. ¿Recuerdan algún ejemplo de esto? Yo recuerdo que, por ejemplo, en las manos los dedos se encontraban juntos, entonces empezaban a morir las células entre cada uno de los dedos para lograr esa separación independiente de los dedos, y era por apoptosis. Ok, sí, ese es un buen ejemplo de esa destrucción programada de las células, donde durante el proceso embriológico pues cumplen un fin, pero ya posteriormente, como ya no van a ser necesarias para la vida después del útero, entonces esas células se eliminan precisamente a través de la apoptosis porque ya no son necesarias. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de destrucción de estas células durante el proceso de embriogénesis? Yo, por ejemplo, leí del conducto tirogloso que también desaparecía. Sí, ese es otro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? ¿Se acuerdan qué es el uraco? Sí, es el ligamento que El une. umbilical, ¿no? Ah.
No escuché. ¿Me pueden repetir, por favor? De uno en uno. Es el ligamento que sostiene la parte anterior y superior de la vejiga. Ajá. ¿Y qué era en la vida? Antes de hacerse ligamento, ¿qué era? Servía como circulación, ¿no? Ajá. Era la vena umbilical. ¿No era la Exacto. vena umbilical media? Ajá. Exacto. Entonces, ese es otro ejemplo de, pues algo que se encontraba durante el desarrollo embrionario y que posteriormente, en este caso, pues no desapareció por completo, pero sí ya no es, pues ya no tiene esa función. Les hago hincapié en estos ejemplos, estos remanentes del tirogloso también es un buen ejemplo porque aquí puede haber incluso alteraciones a nivel, ya pues una vez que nace el bebé y que se encuentran estos remanentes, puede dar presencia de quistes o algunos defectos que son secundarios a un desarrollo inadecuado durante el proceso embriológico. Pero ese de los deditos me gustó porque, pues sí, este es un ejemplo muy bueno donde tenemos una muerte celular de ese tejido que ya no va a ser útil después de la vida intrauterina. Ok. Pero recuerden, o sea, incluso todavía puede haber defectos a este nivel. Cuando no se eliminan esos tejidos, puede haber pues enfermedades congénitas como la siringomelia o algo así, que donde ya podemos ver este tipo de remanentes que pues ahí se quedan. A ver, el siguiente punto, donde dice la involución de los tejidos dependientes de hormonas. ¿Qué ejemplo me pueden dar de esto? Por ejemplo, cuando la mamá está embarazada, por ejemplo, el crecimiento de las mamas que después, pues obviamente, pues degeneran, por así decirlo. Ok, ese es un buen ejemplo, ¿sí? Ese es un buen ejemplo, dependiente de hormonas. También podría ser, ay, si quieres tú, Ivonne. Ivonne, sí, adelante. No, también podría ser el tejido endometrial. El tejido endometrial, sí. Bien, ok. Esos son dos buenos ejemplos para hablar de este punto, donde dice involución de los tejidos dependientes de hormonas. Pues el tejido endometrial yo creo que es el ejemplo más característico donde vemos este tipo de involución. Mes con mes va a pasar por 3 fases el endometrio, donde tenemos una fase, se me olvidó, perdón. Bueno, tenemos una fase secretora, una fase, ¿cuál es la otra? Se me fue el término. Proliferativa. Gracias. Sí, una fase proliferativa, una fase secretora y luego ya la fase menstrual. En la fase menstrual lo que pasaría es que se elimina todo este tejido que si no se dio la implantación, pues entonces va a eliminarse todo este tejido que proliferó secundario a un proceso hormonal. Todas estas células mueren a través de la apoptosis y se eliminan a través de este proceso. Y el otro punto, muerte de células que han cumplido su finalidad útil. ¿Quién me puede dar un ejemplo de este? Los eritrocitos. Los eritrocitos, ajá, bien. ¿Qué otras células hay en ese mismo punto? Los linfocitos T. Los linfocitos, ok, bien. Ese ejemplo de los linfocitos. Muerte de células. Doctora, Ajá. una duda. ¿La involución del timo podría entrar en esta? La involución del timo más bien entraría en el primero, porque el timo es un órgano que también tiene mucha utilidad durante el proceso embrionario para producir todas estas células de origen linfoide. Se puede presentar todavía en la niñez, pero recuerden que en la edad adulta prácticamente ya involucionó por completo. Entonces, más bien sería un ejemplo de órganos que son muy útiles durante el desarrollo embrionario, incluso durante la niñez, pero que ya después involucionan. Sí, muchas gracias. Sí. Y en el ejemplo que les estaba diciendo de estas células que han cumplido su finalidad útil, me dijeron los linfocitos.
Sí, los linfocitos, pero en realidad cualquier célula de la inflamación, ya sea neutrófilos, linfocitos, macrófagos, cualquier célula de la inflamación aquí es un buen ejemplo porque ¿qué es lo que quieren hacer esas células? Pues eliminar cualquier estímulo lesivo, ya sea infeccioso, ya sea necrosis, cualquier estímulo que esté causando lesión, lo que quieren hacer estas células es eliminarlo. Una vez que eliminaron ese proceso lesivo, pues ¿qué pasa con esas células? No se quedan ahí. Esas células mueren por apoptosis. Entonces, una vez que las células ya cumplieron su objetivo, su finalidad, van a morir por apoptosis. Muerte celular inducida por linfocitos T citotóxicos, esto es más o menos lo mismo, hace referencia, pero directamente de la acción de los linfocitos T, una vez que, recuerden que los linfocitos T citotóxicos son los que, ¿cómo les diré? Son estas células que en vez de liberar citocinas, en vez de liberar procesos para eliminar la célula, pues estas son como estos kamikazes que llegan y destruyen, pero se llevan el microorganismo o lo que iban a matar, pero también ellas se destruyen al momento de eliminar ese tejido. Entonces, por eso este es como diferente de las que acabamos de mencionar, donde dice que las células han cumplido su finalidad útil, pero también pues son células de origen linfoide, pero que se eliminan a sí mismas al momento de eliminar al patógeno o a cualquier estímulo lesivo que es el que trataban de eliminar. De las situaciones patológicas, pues ya de esas ya hablamos. Y aquí vamos a mencionar en este esquemita cuáles son los mecanismos de la apoptosis. También, la vía de la apoptosis va a ser diferente a la de la necrosis, es por eso que tanto los cambios histológicos como su proceso ultraestructural son diferentes a los que mencionamos hace un momento de la necrosis. La apoptosis se puede llevar por dos vías. Vamos a tener la opción intrínseca, por decirlo como que opciones, la intrínseca, que es la vía mitocondrial, y una vía extrínseca, que es la vía a través de receptores de muerte, así se le conoce. Vamos a hablar primero de la vía intrínseca o de la vía mitocondrial. Ya habíamos mencionado un poquito de esto cuando estuvimos viendo qué es lo que pasa a nivel de la mitocondria, pero fíjense aquí, en la parte de la izquierda vamos a ver que hay alguna lesión celular. Esta lesión celular puede ser porque falta algún factor de crecimiento, porque hay algún daño al ADN, como los que ya mencionamos, la radiación, toxinas, radicales libres, algún mal plegamiento de las proteínas. Cualquier daño que se presente de este tipo puede dar una lesión, una muerte celular de tipo apoptosis. Aquí fíjense también, ya cuando para su examen revisen bien estos puntos, aquí se los voy a mencionar, pero vean cómo aquí tenemos estas familias BCL2. La familia BCL2 va a actuar como un efector. Estos efectores se le conocen como VAX y VAC, que son los más frecuentes que causan proapoptosis. Estos van a ser desencadenantes de la apoptosis. Y estos van a ser liberados cuando hay un estímulo lesivo. La familia BCL2, vean, VAX y VAC. Pero también vamos a tener como la contraparte o este factor que va a tratar de limitar la apoptosis, que se le conocen como reguladores o antiapoptóticos, que corresponderían al BCL2 y BCLX. Estos van a tratar de regular, o más bien van a regular que no se dé la apoptosis en una célula que no se encuentra lesionada. Pero una vez que se desencadenan estos estímulos proapoptóticos, pues los reguladores como que se van a hacer un lado y van a permitir que la célula comience a producir este estímulo que lo va a llevar a la apoptosis. Gracias a que se inicia este estímulo, pues también a la liberación de los citocromos C, que es lo que les mencionaba hace unos momentos. Los citocromos C van a actuar también como iniciadores de caspasas. Y va a haber caspasas que son iniciadoras y caspasas que son ejecutadoras. Es decir, unas inician el proceso de apoptosis y otras ya ejecutan la acción de la liberación de endonucleasas y de la liberación de enzimas para que se den las rupturas a nivel del citoplasma y a nivel del ADN, del núcleo. Entonces, vean
que ya una vez que se dio esta liberación esta activación de las endonucleasas, el núcleo se empieza a fragmentar y se forman estas vesículas citoplasmáticas, pero que ya tienen contenidos tanto ahí se ve muy bien como especificado, que van pedacitos de núcleo, va un pedacito de mitocondria, va un pedacito de retículo endoplásmico, o sea, como van pedacitos de todo en esas membranas o en esas vesículas. Y ya salen como cuerpos apoptóticos que son fagocitados y se eliminan. La otra vía, la vía extrínseca, es donde se presentan receptores. Extrínseca precisamente porque se necesitan receptores a nivel de la superficie de la célula para que se inicie este proceso. Los receptores que van a entrar aquí son estos, el FAS y el factor de necrosis tumoral. Una vez que se activan estos pues, receptores y estos ligandos, van a presentarse el mismo estímulo que estuvimos diciendo hace un momento. Se inician las caspasas y se ejecutan las caspasas. Pero esto pues a través de esos ligandos que ya dijimos. Vean en su superficie cómo tienen unos ligandos para la fagocitosis. Y estos fagocitos, estos macrófagos que se encuentran en la circulación, ya pueden detectar de manera fácil estos cuerpos apoptóticos, fagocitarlos sin necesidad de que haya ningún reconocimiento antigénico ni nada de estos procesos que también vamos a mencionar después, pero ya directamente tiene la capacidad de fagocitarlo de manera sencilla. Y aquí, por lo tanto, no se va a desencadenar todo el proceso de inflamación, donde se ven neutrófilos, donde se ven linfocitos, como lo comentábamos en la necrosis. Ok. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Bueno, ya nada más para su examen, revisen bien eso que les comento de cuáles son las proteínas proapoptóticas, cuáles son las reguladoras, cómo se lleva a cabo la vía mitocondrial y la vía extrínseca. Revisen bien esos puntos para que no se vayan a confundir en su examen. Y pues esto es más o menos lo mismo, nada más que un poquito más específico, donde tenemos aquí en esta imagen, en la de la izquierda, en la que dice letra A, tenemos una señal de supervivencia como un factor de crecimiento. Recuerden que cuando inicia la apoptosis les dije que faltaban estos, faltaba el factor de crecimiento o había algún daño al ADN o algún daño a las proteínas. Entonces, esto sería como cuando se encuentra este factor de crecimiento, se producen las proteínas antiapoptóticas y mantienen a la célula estable. Cuando las proteínas antiapoptóticas mantienen a la célula estable para que no entre apoptosis. Pero vean en la imagen de la derecha, tenemos esta ausencia de señales de supervivencia como factores hormonales, factores de crecimiento, o tenemos algún daño que nos está causando un daño directo al ADN. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a comenzar a liberar estas proteínas que hacen que se dé un antagonismo de estos grupos BCL2 que actúan como antiapoptóticos, y como ya no hay nada que limite este daño, entonces ahora sí van a comenzar a liberarse los citocromo C, van a comenzar a activarse las proteínas proapoptóticas, que son las VAX y VAC que les mencioné hace un momento, comienzan a liberarse las caspasas, se activan las caspasas y entonces se induce la apoptosis. Es lo mismo que les dije hace un momento, nada más que un poquito más específico. Bueno, estas son las vías en las que se lleva a cabo la apoptosis. Y ya nada más les vuelvo a poner esta tablita para que recuerden lo que les acabo de... Todo lo que vimos, todo lo que mencionamos, pues se resume en esta tablita. El porqué del núcleo de la retracción celular. Ya vimos por qué se divide el núcleo y se fragmenta de manera de nucleosomas, por qué se mantienen intactas las membranas y por qué no hay daño a nivel nuclear, cómo se liberan a través de cuerpos apoptósicos, por qué no hay inflamación, y ya también dijimos que usualmente esto se trata a través de medios fisiológicos, sin embargo, hay ciertos daños como el estrés directamente al ADN o a las proteínas que puede ser de manera patológica y causar la apoptosis. ¿Les queda claro esto?
Sí. Bueno, espero que les quede claro. Y todavía falta un poquito de esta clase, pero ya hasta aquí le vamos a dejar. Continuaríamos el jueves con este mismo tema, pero lo que nos falta. Y si ya no tiene ninguna pregunta, pues continuamos el jueves. Yo le quería preguntar si es que podría mandarnos esta presentación o subirnosla a Aula o aquí a Teams. Claro, sí, no hay Sí, ningún está problema. cargada en la plataforma de Teams para que ustedes la revisen. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Doctora, este último punto que mencionó de la apoptosis por daño al ADN y a las proteínas, bueno, ayer que estaba leyendo el capítulo mencionaba también de la necroapoptosis, o sea que era un tipo de necrosis que se daba de forma organizada también. Entonces no sé si sea relacionado con eso o no. Sí, tiene relación a lo que comentábamos hace un momento cuando les estaba diciendo el punto de la necrosis. ¿Recuerdan que les dije que también una célula que se encuentra en necrosis puede generar esta liberación de radicales libres, todo esto que ya lo comentamos, y que puede presentarse un daño al ADN? Secundario básicamente a una lesión de origen como a tipo de radiaciones, como a las radiaciones. Entonces, cuando se da este punto de necroapoptosis, pues no es lo más común, no es lo más común que se presente, pero sí se puede dar. Y cuando se observa es, por ejemplo, en quemaduras secundarias a radiación o incluso en los pacientes con cáncer, cuando se da un tratamiento con radiación o con quimioterapias, entonces sí se puede presentar este tipo de daños que cuando se daña directamente el ADN. Sí, es eso lo que les comentaba hace un momento. Gracias. Sí, de nada. Maestra, Ajá. yo también tengo una duda. Sí, Yo que al principio nos comentaba sobre la isquemia, que nos decía que no tenía que ser, bueno, que no era obligatoriamente pues de vasos sanguíneos y eso. Lo que pasa es que en el capítulo de ayer mencionaba, pues, queda específicamente cuando era pérdida de irrigación, ya sea por dificultad de flujo arterial o de drenaje venoso. Ajá. Entonces era esa mi duda, entonces sí está bien o no. A ver, no te entendí. ¿Me dices que isquemia es cuando nada más es venosa o no entendí la pregunta? ¿Me No, puedes no. repetir? Es que usted nos comentaba que la isquemia pues era igual de privación de oxígeno, pero que no tenía que ser obligatoriamente en cuanto a vasos sanguíneos. Pero en el capítulo que nos dejó para ayer lo mencionaba pues que sí es específicamente cuando se bloquean la irrigación. Entonces, si lo dije así, entonces me equivoqué, porque sí, la isquemia es cuando estamos hablando a nivel vascular y la hipoxia puede ser secundario a privación de oxígeno por cualquier otro tipo. Y si lo dije así, entonces sí fue un error mío. Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, yo tenía una duda, otra vez también de lo de cuando es de ADN dañado y proteínas. Entonces, de que se da la apoptosis, por así decirlo, también puede ser como cierto mecanismo de defensa para las otras células o simplemente es un cambio que se da porque pues ya empezó el daño al ADN, por así decirlo. Pues podríamos decir que sí es un daño, es una manera de proteger, pero más que otras células que ya existen, a las células que se generen de esa misma célula a través de la división celular. Porque si una célula que tiene dañado su ADN o que tiene alguna proteína también dañada, se comienza a dividir, pues obviamente toda su estirpe celular va a estar dañada. Y es ahí precisamente donde se presentan estas alteraciones que es secundarias a cáncer, por ejemplo. Y pues sí podríamos decir que está protegiendo a su estirpe celular, pero más bien es a esa célula dañada, a esa célula individual dañada, no tanto a las células que se encuentran ya existentes. Ok, muchas gracias. Sí.
¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces continuamos el jueves a las 10 de la mañana con lo que sigue. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.